normal. En el caso del cáncer de células plasmáticas, producen inmunoglobulina monoclonal, ¿ok? Ustedes saben, ¿no?, que las células plasmáticas generalmente van a producir inmunoglobulinas que nos defienden porque forman parte de la inmunidad humoral. Pero en el mieloma múltiple sí se van a producir inmunoglobulinas, pero como son monoclonales, no sirven. O sea, son muchas, pero igual no sirven. O sea, no tienen una funcionalidad porque son aberrantes. Entonces vamos a ver que también cursan con inmunosupresión. Ahora, ustedes saben que las células plasmáticas proliferan en la médula ósea y van a producir así lesiones líticas, osteopenia y fracturas patológicas, que también lo vamos a ver. En las células la mieloma múltiple, perdón, tiene una incidencia de 1 a 2% de las células de las neoplasias malignas y el 17% de las neoplasias hematológicas. O sea, está dentro del grupo de las neoplasias que afectan el tejido sanguíneo. Y la edad media es de 67 años y es muy raro que ocurra antes de los 40. El cuadro clínico es muy característico. Ustedes pueden acordarse acá de este cangrejito. Y vamos a usar una mnemotecnia que es el CRAP. El C es de calcio, R de renal, A de anemia y B de bones, o sea, hueso. Y tenemos primero el calcio. Como les dije, las células plasmáticas van a infiltrar la médula ósea, entonces producen lesiones líticas. Es como que el cáncer se come el hueso y el momento de comerse el hueso hace que el calcio se bote a la sangre, ¿entienden? Entonces, como el calcio va a la sangre, tenemos una hipercalcemia. Esto es producto de la desmineralización ósea. Luego tenemos, ay, discúlpeme, no me acordé si había puesto a grabar. Ah, sí, sí, ya me puse a grabar. Gracias. A quien no lo había puesto, muchas gracias. Luego tenemos el R renal. ¿Qué es lo que pasa? La insuficiencia renal que tienen los pacientes con mieloma múltiple puede ser por diferentes causas. Puede ser, una de las causas es, como les dije, esas inmunoglobulinas que son aberrantes van a empezar a dañar al riñón. Puede ser una de las causas de la insuficiencia renal. Otra de las causas de insuficiencia renal es que a los pacientes que tienen estas lesiones, como tienen una desmineralización ósea, tienen fracturas patológicas. ¿Y qué cosa le dan para las fracturas patológicas? Le dan AINES. ¿Por qué? Porque les produce mucho dolor. Entonces, el uso de AINES crónicos también te puede llevar a una insuficiencia renal. O sea, la insuficiencia renal en el mieloma múltiple es multifactorial, te causa una nefropatía, pero básicamente se produce porque las inmunoglobulinas se pueden filtrar por el riñón, pero como son excesivas, son muchas, encima están mal hechas, te genera un daño renal. Pero también esto puede empeorarse, puede hacerse más grave por el resto de cosas que les acabo de decir. Luego tienes anemia, porque como les digo, ¿no? Si tú tienes componentes de la sangre y tienes uno que crece mucho, que serían las células plasmáticas, entonces le deja menos espacio a los demás para que crezcan, entonces te genera anemia. Lesiones óseas en hueso, renal, anemia, lesiones óseas. Te dicen que son lesiones osteolíticas, acuérdense, osteolítica es lisis de destruir. Acuérdense, el cangrejo come hueso, entonces como come hueso, te genera lesiones osteolíticas que a la larga te llevan a fracturas patológicas. El paciente tiene fracturas a nivel vertebral, tiene fracturas en diferentes huesos que hacen que vaya a una emergencia. ¿Y qué pasa? En la emergencia, el paciente, la mamá te dice, perdón, la hija te dice, ay, mi mamá le duele mucho la espalda, dice que no se puede parar, te ves a la señora sentadita. A ver, le duele mucho la espalda, la examinas, todo, le haces su examen físico. Ok, tiene algo en la espalda, no es algo muscular, no es algo de tensión, ok, vamos a ver qué es. Le sacan una radiografía y en la radiografía salen lesiones osteolíticas a nivel vertebral. Y tú dices, bueno, hay que internarla a esta señora. Le pide lo básico, le pides un hemograma, le pides urea, creatinina y por ahí le pides electrolitos. ¿Qué te sale en el hemograma? Anemia. Te va a salir una hemoglobina menor de lo normal, que pues supongamos que sea 12 para la señora. Te va a salir una insuficiencia renal, vas a ver que su creatinina está mayor de 2. Te va a salir una hipercalcemia. Te dan cuando el calcio sérico está por encima de 11. Te da, ya tienes todas las cosas, tienes una falla renal en una paciente anémica, hipercalcémica y que encima tiene fracturas patológicas que usualmente se dan a nivel renal. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienes estos síntomas, tienes estos signos que ya los corroboraste con tu clínica y con tus exámenes. ¿Y qué vas a hacer? Tú vas a ir un frotis, vas a pedirle sangre, vas a hacer un frotis sanguíneo y vas a ver que en el frotis tienes un porcentaje de células plasmáticas
de la médula ósea clonal mayor al 60%. O sea, tienes glóbulos rojos en pila de moneda, tienes leucopenias, tienes trombocitopenia, o sea, la anemia puede estar al inicio, puede empeorar esta anemia y ya no ser solamente anemia, puede ser leucopenia. Y si eso le agregas, tienes trombocitopenia, o sea, tienes alteración de las 3 series que hay en la sangre. Entonces, acá te ponen, ¿no? ¿Por qué ocurre falla renal? Las cadenas falladas sobrepasan la capacidad de reducción del riñón. Como les dije, las inmunoglobulinas sí se pueden filtrar por el riñón, pueden procesarse, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes inmunoglobulinas malas, mal hechas, y encima son muchas, entonces sobrepasan la capacidad del riñón de filtrarlas, de reabsorberlas. Entonces, eso te lleva a una nefropatía. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de el mieloma múltiple? Tienes que tenga células plasmáticas clonales en la médula, se le hace una aspirada de médula ósea al paciente y tienes más del 10% o tienes un plasmocitoma óseo o extramedular comprobado por biopsia. Un plasmocitoma es un tumor que puede ser óseo, puede ser extramedular. Por ejemplo, hay plasmocitomas que se encuentran, yo los he visto en una pacientita en el cuello o tiene un plasmocitoma a nivel de cualquier hueso realmente. Entonces tú le haces una biopsia y hoy este tumor que tú has visto es de células plasmáticas. Y puedes tener cualquiera de estos eventos. Tienes CRAB, o sea, todo lo que hemos hablado hace un ratito, y tienes cualquiera o más de los siguientes biomarcadores de malignidad. O sea, en médula ósea tienes más del 60% de células plasmáticas o tienes una proporción de cadenas libres en suero no afectadas mayor a 100 o más de una lesión focal en un estudio por resonancia magnética. Ese es un plasmocitoma. O sea, ustedes ven esta lesión y dicen, la señora tiene un tumorcito. Bueno, como tiene la clínica, todo, vamos a hacerle una biopsia. ¿Qué sale Disculpa, en se la...? ve la pantalla. ¿No se ve? Ay, discúlpame. Ah, Eh, tienes razón. Ahí, ¿sí se ve? sí, ahora sí. Ya. Gracias. Tienes acá una señora que tiene un tumorcito, entonces le dice, bueno, vamos a tomar una biopsia. Y en esa biopsia te sale que tiene ese tumor que tú ves, células plasmáticas. Eso es un plasmocitoma que en este caso sería extramedular. ¿Por qué? Porque hay plasmocitomas que también se encuentran a nivel de hueso. Y tienes acá estas lesiones, son las lesiones líticas, como les dije, el cangrejito se come hueso, entonces como se come hueso, tú ves de todo esto, ¿no? Son lesiones líticas que se ven radiolúcidas, todo esto acá. Imagínate, esto lo tiene en el cráneo, imagínate que lo tuviera en la espalda. Esto te genera lesiones patológicas. ¿Ven todas estas lesiones osteolíticas? Y tienes acá el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico tú ya tienes ya. Tienes toda la evidencia de un daño en órganos, donde tiene la lesión scrap, afectación de riñón, anemia, afectación de hueso con una hipercalcemia. Y tiene los biomarcadores de malignidad que les dije, ¿no? Tiene la proporción de células plasmáticas en médula ósea mayor a 60, proporción de cadenas libres en suero no afectada mayor a 100 y más de una lesión focal en estudio de resonancia magnética. Ahora, ¿qué haces? Tú le pides su biopsia, le haces su aspirado de médula ósea, todo. ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a ver que le vas a pedir una electroforesis de proteínas séricas. Así te viene como este dibujito acá a la derecha. Y vas a ver que las proteínas séricas están elevadas. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas al fin de cabo son proteínas. Entonces, el tema es que esto te va a decir qué proteína está elevada. O sea, ya tienes proteínas elevadas y te va a decir, ok, pero las proteínas son varias. Puede ser albúmina, puede ser inmunoglobulinas. Entonces, te va a decir este examen qué tienes aumentado, albúmina o tienes aumentado proteínas. ¿Y qué proteínas? Porque cada proteína, al menos en las inmunoglobulinas, tienen proporciones. Entonces, la porción alfa 1 está elevada, la porción alfa 2 está elevada, la porción beta está elevada, la porción gamma está elevada. Eso es lo que te va a decir una electroforesis de proteínas. Entonces tienes acá, esto es albúmina, y esto es alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Entonces, la electroforesis de proteína sérica, lo que tú tienes que tener es un pico M. ¿Y por qué le dicen M? Porque, como les dije, es monoclonal. Entonces tienes aumento de esta proteína. En la médula ósea vas a tener que tomar una biopsia central y un aspirado de médula ósea, ambos para apoyar tu diagnóstico. Y finalmente vamos a ver el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? El tratamiento se aplica únicamente cuando es sintomático, porque ¿se acuerdan que les dije que había un mieloma múltiple smoldering? Ya, ese era asintomático. Entonces, como era sintomático, no le doy tratamiento. Pero cuando sí es sintomático, ya tiene las lesiones CRAP,
sí le voy a tener que dar tratamiento. Entonces tenemos acá, hay que plantearnos una pregunta. ¿Tu paciente es elegible para un trasplante o no es elegible para un trasplante? ¿Cuándo sí es elegible? Cuando tiene menor de 60 años, 70, y no tiene comorbilidades. Ahora, tú le puedes dar una terapia de inducción, se le da consolidación y mantenimiento, y hay otro que es una terapia de soporte. Ahora, ¿cuándo no es candidato para un trasplante? Cuando tiene más de 70 años o puede ser incluso menor de 65, pero ¿qué cosa tiene? Comorbilidades. Ahora, el pronóstico en estos pacientes, la vida media es de 5 años y la estratificación es en básicamente 3 estadios. En los pacientes que son frágiles, acá pacientes frágiles, solamente se le da cuidado de apoyo. Los no elegibles, como les digo, se da una terapia de inducción, se consolida con quimioterapia y se da un mantenimiento con terapia continua, pero no entra a trasplante. Sí se le da algo, como consolidación y mantenimiento, pero no se le elige para trasplante. Y ya. Eso es todo por mieloma múltiple. Ahora voy a pasar a los otros dos temitas. Acá está. Los otros dos temas son trombocitopenia inmune y son policitemia, que son dos temas que también son parte de la parte de hematología. Son temas relativamente sencillos, solamente que hay que hacer como una... Hay que entender como que los puntos claros, porque algunas preguntas, un par les pueden venir de esto, y si ustedes lo tienen clarísimo, van a ver que les va a parecer muy sencillo esas preguntas. Ya, vamos a empezar con la trombocitopenia. La trombocitopenia inmune es un desorden, como dice acá, autoinmune, ay, perdón, que se caracterizan por plaquetas bajas y sangrado mucocutáneo, porque ustedes saben que las plaquetas también se le dicen trombocitos. Entonces, si yo te digo plaquetopenia o trombocitopenia, me estoy refiriendo netamente a lo mismo. Entonces, el problema acá es que tienes tus plaquetas bajas y esto te va a condicionar a un sangrado mucocutáneo, que lo vamos a explicar en un ratito. Pero como les digo, es un desorden autoinmune que se caracteriza por plaquetas bajas y sangrado mucocutáneo. Ahora, antes a esto se le conocía como púrpura trombocitopénica inmune, pero actualmente se le conoce solamente como trombocitopenia inmune. Ahora, ¿qué cosa es el TPI o púrpura trombocitopénica idiopática? También es igual, la destrucción inmunológica de plaquetas anormales en respuesta a un estímulo, y acá viene la palabra desconocido. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es idiopática. Entonces, como es idiopática, tú no sabes por qué le pasa esto al paciente. Es desconocido, la etiología desconocida. Ahora, puede ser primario o puede ser secundario. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ser secundario a infecciones, por ejemplo, pero tú no sabes por qué, porque, por ejemplo, la leptospirosis te puede causar plaquetopenia, pero no es que tú conozcas totalmente el mecanismo, ¿entienden? Las drogas, sobre todo las que son citotóxicos, también te pueden causar trombocitopenias, pero no hay un mecanismo totalmente elucidado. Y hay otro que es netamente primario, o sea, de verdad, el paciente es el que no se sabe por qué ocurre y ese sería el que lastimosamente mayor afecta a los pacientes. No hay una causa determinada. Ahora, ¿cuándo decimos que hay una plaquetopenia? Cuando las plaquetas están por debajo de 100.000. Ustedes saben que los valores normales de plaqueta van de 400 a 150.000, pero hay como una camita, una burbujita que es de 100 a 150.000, pero vamos a decir trombocitopenia como tal cuando hay al menos una trombocitopenia inmune cuando tenemos unas plaquetas por debajo de 100.000. Vamos a ver que también hay tipos, ¿no? Tienes una reciente que es menor de 3 meses, persistente de 3 a 12 meses y crónica cuando tiene mayor de 12 meses. ¿Y por qué es importante eso? Porque luego vamos a ver la posibilidad de remisión espontánea. Se establece este punto de corte como 12 meses porque después de este tiempo aparentemente no hay una regresión espontánea, lastimosamente. Y de lo secundario acá tenemos, ¿no? Las infecciones, las drogas, la falla de la médula ósea, la enfermedad hepática y por mecanismo inmune. Tienes acá infecciones virales como por ejemplo el VIH, la hepatitis C, tienes la sepsis y la leptospirosis. Las drogas incluyen los citotóxicos, la falla en la médula ósea cuando tenemos cáncer, por ejemplo, la leucemia aguda, el síndrome mielodisplásico, la anemia plástica. Tienes cuando hay enfermedad hepática como la cirrosis, hepatopatías crónicas, por ejemplo, si tienes una cronificación de la hepatitis B o C, cuando hay hipertensión portal, y tienes por mecanismo inmune, que es la que le dije, ¿no? El primario, que es el más común, el secundario. Ahora, esto de la posibilidad de remisión espontánea. Como les dije, cuando tienes un diagnóstico reciente, menor a 3 meses, tienes
ese rango, ¿no? Ves que la posibilidad de que remitas espontáneamente va disminuyendo dependiendo de cuándo se te ha hecho el diagnóstico. Si recién te lo han hecho, hay más probabilidad que remitas. Mientras más te alejas, o sea, tienes una PTI crónica, a partir de los 12 meses se considera como crónica porque hay la baja posibilidad de que esto remite espontáneamente. O sea, ya es muy difícil que el paciente mágicamente se cure. Luego tienes acá el diagnóstico. El diagnóstico básicamente es de exclusión, o sea, tú tienes que descartar todas las causas que te produzcan plaquetopenia. Por ejemplo, tú tienes primaria, ¿no? Sin causa o asociada a alguna enfermedad secundaria. Por ejemplo, tengo que investigar si hay VIH, tengo que investigar si hay hepatitis C, tengo que investigar si el paciente tiene hepatopatías, si tiene leptospirosis, perdón. Tienes que averiguar todo lo que tú tengas para poder decir, ah, no, si todo sale negativo, ok, eso es una púrpura trombocitopénica idiopática. Puede decirlo así. Pero hasta entonces hay que investigar todo lo demás. ¿Qué es lo que va a pasar? El examen físico te va a mostrar un sangrado de tipo plaquetario, o sea, tiene lesiones petequias, púrpuras, equimosis, sangrado y mucosas como epistaxis, gingivorragia, ginecorragia. Y tiene las púrpuras, ¿no? Lo que pasa es que hay una diferencia en cuanto al tamaño. Si tienen menos de 1 milímetro, son púrpuras y son equimosis cuando son mayores a 1 milímetro. Las púrpuras, como le digo, son así puntiformes, como las que ven acá en la imagen A. Son bien chiquititas, menor de 1 milímetro, y a la presión, cuando tú lo pones tu dedito y presionas, no se vuelve blanco y no son palpables, son al ras de la piel. Y las equimosis serían cuando se tiene más de un milímetro. Ahora, la púrpura puede ser, se le dice húmeda o se le dice seca. La húmeda es cuando ocurre en la cavidad oral, mucosa, y la seca es cuando se ven bien. ¿Ves? Esta sería esta sería la seca y esta sería la húmeda. Esa la tenemos en cavidad oral. El diagnóstico también se hace ya hiciste el examen físico, ahora te vas a la sangre periférica. El frote de sangre periférica te va a mostrar plaquetas inmaduras, o sea, son grandes. A esto se le dice hiperplasia megacariocítica, porque ustedes saben que los megacariocitos son las plaquetas inmaduras y generalmente las plaquetas inmaduras son grandes. Entonces, cuando tienes plaquetas inmaduras, hiperplasia megacariocítica, acuérdense. Tienes anticuerpos antiplaquetarios, su sensibilidad es relativamente baja, de 49 a 66%, y tiene una especificidad de 78 a 92%, o sea, no ayuda mucho porque su sensibilidad y su especificidad es baja. Como les dije, el diagnóstico es básicamente de exclusión. Ahora, como tú tienes que excluir varias cosas, tú tienes que hacer una investigación profunda, te vuelves detective, y acá tienes que ver pruebas de VIH, pruebas de hepatitis C. En el caso de los pacientes adultos, un examen de médula ósea no es necesario en los pacientes que tienen un cuadro típico de TIP. ¿Por qué? Porque es algo típico. Ves un paciente, le sacas su hemograma y tiene 60.000 plaquetas, tiene petequias, tiene púrpuras en a nivel de la cavidad oral, y tú dices, bueno, es básicamente notorio lo que tiene, o sea, no tienes que ni siquiera ser muy, muy obvio, ¿no? Las petequias, las púrpuras, la equimosis que tiene se produce por la plaquetopenia del paciente. Ahora, en la investigación de los pacientes tienes que pedir recuento de sangre total, de reticulocitos. Acuérdense que los reticulocitos nos ayudan a ver si, por ejemplo, si tuviera anemia, si es regenerativa o regenerativa, tienes que pedir volumen plaquetario y frotía de sangre. El frotía de sangre no deberíamos la hiperplasia megacariocítica. Puedes pedir perfil renal, hepático, óseo, porque ya les dije, ¿no? Cuando son secundarias, una de ellas, por ejemplo, es por falla hepática, por cirrosis, por hepatopatía crónica, por hipertensión portal. Tienes que pedir inmunoglobulinas, su conjunto de linfocitos, una prueba diluida del veneno de Russell, porque el veneno puede hacer también que te genere una plaquetopenia, puede ser una causa secundaria. Puedes pedir anticuerpo anticardiolipina, ANA, ADN, ENA también, porque son pruebas para ver enfermedades autoinmunes que también podrían explicar si esto está relacionado. Prueba de función tiroidea, hepatitis B, hepatitis C, VIH, prueba de antígeno para Helicobacter pylori, y puedes pedir incluso una ecografía de abdomen para ver si tu paciente tiene enfermedad hepática o tiene esplenomegalia. Por ejemplo, si tuvieran enfermedad hepática te dirían, ¿no? El paciente tiene cirrosis, tiene bordes chiquitos, irregulares, con aspecto fibrótico y el hígado está disminuido de tamaño. Ok, cirrosis. O puede tener esplenomegalia, puede tener un secuestro de plaquetas. Ahora, si la trombocitopenia persiste o es una enfermedad crónica, típica o refractaria,
recién acudes a lo demás. O sea, yo les dije, si tu paciente tiene un cuadro típico de plaquetopenia, no le pidas examen de médula ósea, pero si cursa con una PTI resistente, persistente, que se vuelve crónica o que no tiene el comportamiento usual, examen de médula ósea, anticuerpos antiplaquetarios, PCR para citomegalovirus, Epstein-Barr, panel genético para causa de trombocitopenia y nivel de trombopoyetina. Uy, perdón. Ahora sí, a busca del tratamiento. El tratamiento tiene dos pilares básicos. Si tú tienes plaquetopenia, entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, evitar que se siga destruyendo plaquetas. Y dos, aumentar su producción. Entonces, los dos pilares del tratamiento son disminución de la destrucción plaquetaria, incremento de la producción plaquetaria. Ahora, ¿cómo tú disminuyes que tu cuerpo destruya las plaquetas? Le puedes dar corticosteroides, porque ustedes saben que los corticosteroides tienen un efecto inmunosupresor. Entonces, con eso le ayudarías a tu cuerpo a no pelearse con tus plaquetas. Puedes darle inmunoglobulinas endovenosas, puedes darle anti-RHD y la otra opción es la esplenectomía cuando ya no se ha podido controlar con glucocorticoides. Y luego tienes cómo tú inhibes, cómo incrementa la producción de plaquetas. Igual con agonistas de TPO que es la trombopoietina, o también lo puedes hacer con corticosteroides. Acá tienes un algoritmo. Ya diagnosticaste el PTI. Ahora, te preguntas, ¿tiene tu paciente menos de 30.000 plaquetas o síntomas de sangrado mucocutáneo, que es lo que les dije? Entonces tú le puedes dar glucocorticoides. Ahora, si tu paciente vuelve a tener menos de 20.000 y encima tiene síntomas, perdón, tú puedes recurrir a la esplenectomía o terapia biológica con rituximab. O puedes usar agonistas de los receptores de TPO, o sea, de trombopoietina. Y así va a continuar con la cadena. En cambio, si tu paciente ya tiene más de 20.000 y no sangra, puedes quedarte con el tratamiento, o sea, con observar y no tratar. En cambio, cuando desde el inicio tu paciente tiene más de 30.000 plaquetas y no tiene sangrado mucocutáneo, entonces puedes tenerlo en observación y no tratamiento, siempre con la vigilancia activa. Y ahora sí, vamos a hablar ahora de la policitemia. Ya hemos como que tocado un temita de cada uno. Hemos hablado sobre la serie de las células de defensa, ya hablamos sobre las plaquetas y ahora sí vamos a hablar sobre los glóbulos rojos. Estamos abarcando una patología por cada grupo de células que conforman la sangre. Entonces vamos a ir con la definición. La policitemia se refiere a un aumento en la sangre de las células de más de una línea hematopoyética. Por ejemplo, ustedes saben, las líneas hematopoyéticas son la eritroide, la granulocítica y la plaquetaria. La eritroide, la de los glóbulos rojos, la granulocítica, la de los linfocitos y la plaquetaria, la de los trombocitos, ¿no? Ya lo hemos hablado. Ahora, cuando tú diferencias, hay diferentes términos. Una cosa es policitemia y otra cosa es erositrosis, perdón, o poliglobulia, que sería solamente cuando se eleva la serie eritroide. Es diferente. Ahora, tú puedes tener una pseudopoliglobulia así, por ejemplo, cuando tu paciente está deshidratado, eh, cuando ha usado muchos diuréticos, está deshidratado, la parte del hematocrito se concentra, se hace más viscosa, entonces tú tienes una masa eritrocitaria total normal, pero un volumen plasmático bajo. Entonces, esto te puede causar una pseudopoliglobulia. Pero no es lo mismo una poliglobulia, como ya les dije, que una policitemia. La policitemia es cuando tienes las tres líneas hematopoyéticas afectadas, aumentadas. En cambio, la poliglobulia o la eritrocitosis es cuando solamente se afecta la serie eritroide, o sea, solamente se afectan los globulitos rojos. Ahora, eh, acá tienes etiologías. La etiología puede ser igual, como todo, primaria o secundaria. La primaria se le denominaría policitemia vera, que es como el defecto intrínseco en el compartimiento eritroide de la médula ósea, o tiene secundaria cuando hay un estímulo excesivo de la médula ósea por X motivos, que puede ser por eritropoyetina, puede ser por andrógenos, puede ser por muchas cosas. La eritrocitosis primaria puede ser a su vez, como les digo, hereditaria o puede ser adquirida. La hereditaria ocurre cuando hay mutaciones en el gen de receptor eritropoyetina y la adquirida sería ya la policitemia vera como tal.
Y la secundaria igual, puede ser hereditaria o puede ser adquirida. La adquirida puede ser, por ejemplo, por hipoxia, por patologías respiratorias, patología cardíaca, tumores productores de eritropoyetina. Cuando se dan estos, puede ser X. Ahora vamos a ir a los síntomas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cada una de las eritrosis patológicas presenta una sintomatología adicional propia que la distingue unas de otras. Por ejemplo, cuando tenemos una eritrocitosis secundaria, generalmente se presenta una patología cardiopulmonar, mientras que cuando tenemos una primaria, o sea, la policitemia vera, una eritrocitosis primaria se presenta con sintomatología propia de las enfermedades neoplásicas, como eventos trombóticos, esplenomegalia, pérdida de peso, que te pueden orientar a eso. Tiene síntomas entonces acá de hiperviscosidad sanguínea, síntomas de aumento de masa eritrocitaria, síntomas de disminución de la saturación de oxígeno y signos de hipervolemia. Tienes acá síntomas de hiperviscosidad, cefaleas, parestesias, tinnitus, hipersomnio, disnea, visión borrosa, mialgias y alteraciones en el estado de conciencia. Signos de aumento de la masa eritrocitaria, hiperemia, o sea, tú lo ves así todo congestivo, todo rojito. Facies pletórica. La facie pletórica es esa carita roja, como, no sé si han visto la fotito de un hombre cachetón que está rojo, rojo, rojo. Es una fase pletórica. Tiene signo de disminución de la saturación de oxígeno, la cianosis periférica, por ejemplo, en los deditos, de las manos, de los pies. Y tiene signo de hipervolemia, por ejemplo, la incurgitación venosa y edema. Cuando tú estás a nivel de la sangre, tú tienes que tener 5 o 6 litros y tu cuerpo tiene más de eso, o sea, se siente como congestionado, sobresaturado, tiene la ingurgitación venosa, no que la ingurgitación yugular, que la vemos a nivel del cuello, o tienes edema. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico tú te puedes apoyar como todo en la vida de exámenes auxiliares. Tienes pruebas diagnósticas para la poliglobulio. Por ejemplo, se hace primero la anamnesis, lo básico, la exploración física. Podemos ver todos los síntomas que habíamos dicho hace un ratito. Se le hace de base un hemograma, hemoglobina y BCM. Puedes pedir masa eritrocitaria. Y solamente si tienes una poliglobulia verdadera, tú vas a pedir la EPO, que es la eritropoyetina. Puedes tener una saturación de oxígeno si la EPO es alta. Puedes pedir otros exámenes como el crecimiento espontáneo de cordones eritroides, estudio de mutaciones JAK2, estudio medular que incluye dos cosas, incluye aspirado de médula ósea o biopsia de la médula ósea. Ahora, tienes como un algoritmo, ¿no? Imagínense que tienes un pacientito. Le voy a dibujar, pero es que no sé por qué. Mm. Ah, ya, acá está. Supongamos que tienes un pacientito. Mi pacientito llega, yo le hago su hemograma básico y yo veo que tiene una poliglobulia, tiene una eritrocitosis. Tiene aumento de eritrocitos, muy marcada. Yo le puedo hacer un estudio de masa eritrocitaria. Esto te puede salir igual. ¿Te sale normal? Ok, entonces puede ser una falsa eritrocitosis, por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Puede ser que haya estado usando diuréticos, puede ser que haya estado deshidratado, bueno. O puede salirte igual, elevado. Si te sale elevado, tú ya recurres al estudio de la eritropoyetina. La eritropoyetina puede tener tres cosas. Puede estar baja, puede estar normal o puede estar alta. Si está baja, tú tienes que repetir la prueba de terminación y descargar PB, o sea, la policitemia vera. Si está baja, piensa, policitemia vera, puede ser. Si está normal, también puedes pensar en policitemia vera o puedes repetir la prueba, ¿no? Como gustes. En cambio, si está alta, tú piensas es que tiene una causa secundaria. O sea, puede ser tu paciente que tenga una enfermedad cardiopulmonar, puede tener eh, una neoplasia productora de eritropoyetina, etc, etc. En cambio, cuando la tienen la eritropoyetina baja, tú solamente piensas en policitemia vera, que es como lo primario, la causa primaria. Eso es lo que pueden hacer. Voy a... Ahora, hay criterios para decir, ok, yo estoy ante una policitemia vera, y esos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es que tú puedes, ay, me faltó. ¿Cómo es que tú puedes decir si es que sí estás o no estás? Tienes criterios mayores y tienes criterios menores. ¿Cuántos criterios mayores necesitas? Puedes necesitar dos mayores más un menor, o puedes necesitar un mayor más dos menores. Entonces tienes que tener siempre tres. ¿Cuáles son los criterios mayores? Una hemoglobina mayor a 18,5 en el hombre
o mayor a 16,5 en una mujer. U otra evidencia del aumento de volumen eritrocitario. Ahora, puedes tener la presencia de la mutación de JAK2 o de otra mutación. ¿Y cuando tienes un criterio menor? Cuando tienes patología en la médula ósea con hipercelularidad correspondiente a la edad, crecimiento trilinaje con importante proliferación eritroide, granulocítica y megacarocítica, o sea, tienen la afectación de las tres series de la sangre, una proliferación de agrupamiento que se le denomina clustering de pequeños y grandes MK, puedes tener con ausencia de hierro, poca o ninguna reacción inflamatoria, y esto es lo que te da lo que les dije, ¿no? En el algoritmo. Cuando tienes nivel de eritropoyetina por debajo del rango normal de referencia. Esto nos hace pensar principalmente que estamos ante una causa primaria, una policitemia vera. Voy a ponerles acá. Estos son los criterios de policitemia vera. Y luego tienes la última, ¿no? Que es la formación de colonias eritroides secundarias in vitro. Pero lo que te va a guiar más fácilmente a ti, le pido un examen de eritropoyetina. ¿Está bajo? Ok, puede ser una causa primaria. Si está alto, ya les dije, puede ser una causa secundaria, que puede ir desde una enfermedad cardiopulmonar hasta un cáncer que esté produciendo un aumento de la EPO. Y ahora tienes el tratamiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Yo les dije que cuando hay esto que causa como síntomas, hiperviscosidad, aumento de viscosidad. El aumento de la viscosidad puede llevarte a que tú hagas eventos trombóticos o puede ser al contrario, puedes tener eventos hemorrágicos. Los síntomas de hiperviscosidad eran cefalea, mareos, puede tener aparte prurito y tienes esplenomegalia. Entonces la idea es que tú con el tratamiento disminuyas todo esto. Disminuyes también los riesgos a complicaciones a largo plazo y es que tú para esto tienes que tener primero criterios para decir que tu paciente es bajo, intermedio o alto riesgo y una vez que tienes determinado a qué grupo pertenece, recién vas a ir a ver qué tratamiento le corresponde. Tienes acá una clasificación, ¿no? Tienes bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Es lo primero que te van a preguntar. Tienes un paciente de bajo riesgo cuando tiene menos de 60 años, no tiene antecedente de trombosis, tiene un recuento plaquetario menor de 150.000, ausencia de factores de riesgo asociados como tabaco, hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia. Y tiene riesgo intermedio, no reúne los criterios de bajo ni de alto. Y el de alto sería paciente de 60, más de 60 años con antecedente de trombosis o presencia de factores de riesgo cardiovasculares. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo. Si yo te digo, paciente varón de 80 años, fumador desde hace 40 años, hipertenso y obeso, que acude al médico porque tiene un recuento plaquetario de 200.000 con el antecedente previo de una trombosis venosa profunda hace 4 años. ¿Qué les parece que sería? Un paciente de algo riesgo, ¿no? Te estoy diciendo la edad, te estoy diciendo que tiene un antecedente de trombosis y te estoy diciendo que tiene la presencia de un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, esto lo cataloga como paciente de alto riesgo, que fuera diferente que yo te dijera, paciente de 55 años, como que tiene como antecedente quirúrgico una apendicectomía hace 8 años, acude, consulta y se le pregunta, niega antecedentes de hábitos nocivos, niega diabetes y niega hipertensión. Paciente de bajo riesgo, cumple con edad, no tiene factores de riesgo y no tiene antecedente de trombosis. La parte de la apendicectomía te la puse para distraerte. Paciente de bajo riesgo. ¿Y por qué va a variar? Porque tú para el manejo tienes acá bajo riesgo, riesgo intermedio, recibe la aspirina 100 miligramos por día y flebotomía, que es como hacer una incisión en la vena para evacuar cierta cantidad de sangre, o sea, es una cirugía básicamente. Bajo riesgo igual, aspirina 100 miligramos y la flebotomía. En cambio, el pacientito que tiene alto riesgo, tú le vas a dar hidroxiuria con o sin aspirina y aparte le vas a hacer la flebotomía. Entonces, por eso es importante que tú primero determines el riesgo y luego, una vez que ya tienes el riesgo, recién, ¿qué le voy a dar dependiendo de esto? A mí me acuerdo que en mi examen me dieron un caso clínico, me dieron los datos del paciente que tenía más de 60 años, que tenía tal cosa, tal cosa, tal cosa, y me dijeron qué cosa le corresponde de tratamiento. Por eso se los pongo, claro, primero estratifica riesgo, luego ves qué le da según su riesgo. Y luego tienes el pronóstico, ¿no? La morbimortalidad se relaciona más que todas las complicaciones trombóticas, hemorrágicas y la evolución de la mielofibrosis y la transformación de la leucemia mieloide aguda. O sea, el problema con la policitemia vera, con todo esto, no es como tal esto, sino que la hiperviscosidad, las alteraciones que hay a nivel de la sangre te pueden llevar a
complicaciones trombóticas o complicaciones hemorrágicas. Y si esto se cronifica, tienes la evolución de la mielofibrosis o lo peor que puede pasar es que esto se transforme en una leucemia mieloide aguda, que se da sobre todo en adultos. Entonces, esto es todo lo que les quería explicar, chicos, sobre los temas. Hemos visto un tema de cada serie y la siguiente semana nosotros veríamos todo lo que tiene que ver con enfermedades, no, perdón, la siguiente semana no, la que le siga a esa, ya recién hablaríamos sobre enfermedades autoinmunes, que posiblemente sea lo más conocido, ¿no? Lupus y artritis reumatoide. No sé si tienen alguna pregunta y más bien les quería consultar cuándo es su examen para ver si es que hacemos un banqueo o si es que dicto algunos temas extra. Me lo dicen para ver porque, como les dije, ¿no? Los temas que se incluyen para el parcial, para el final, perdón, son más segmentos, o sea, tienes nefro, tienes hemato, tienes reumato, y me parece que les incluyen un poquito de, no, músculo esquelético, no sé si ustedes lo incluyeron, a mí sí me lo incluyeron, creo. Bueno, es el 17 ya dale. El 17 todavía es dentro de, voy a ver un ratito el calendario. Ah, ya. De la que le sigue, la que les dije que dejando una semana, yo les dictaría el 12. Entonces, esa semana del 12 al domingo 12 podemos hacer la clase y podemos repasar algunas preguntas. Si tienen bancos, me lo pueden pasar, cosa que yo ya voy viendo qué preguntas, qué temas salen más a la luz y hacemos algunas aclaraciones si gustan, ¿no? Eso sería todo por hoy, chicos. Solamente déjenme sus nombres, son uno, dos, tres. Son 8. Entonces, me dejan sus 8 nombres en el chat para yo ponerlos en la lista, porfa. Gracias, espero tengan buena noche.